Gracias por continuar en nuestra sintonía. Adrián Terán, coloproctólogo, nos sigue acompañando. Hoy estamos hablando sobre enfermedad diverticular. Justamente, doctor, cuando veíamos recientemente titulares, veíamos cómo el Papa salía hace poco de una complicación diverticular. Entonces vemos casos emblemáticos, incluso algunos presidentes que también lo han presentado. Entonces vemos ahí ejemplo de aquellas patologías presentes en el mundo, entre ellas la diverticular. Sí. La enfermedad diverticular es muy común por encima de los 60 años, esto está claro. Y el Papa cumple con estos requisitos. Exactamente. Ahora, hay un punto importante acá que tienen que saber todas las personas que nos están escuchando. No siempre da síntomas. Muchas veces la enfermedad diverticular o diverticulosis es asintomática. Cuando esta genera síntomas, principalmente se presenta como una diverticulitis aguda, que es la inflamación de esos divertículos. ¿Cuál es el problema? Que esa crisis de enfermedad diverticular o diverticulitis aguda puede dar una vez en la vida, puede dar 2 veces, puede dar 3 veces o N cantidad de veces. El problema está en que el riesgo de hacer otras complicaciones como perforación, estenosis e incluso malignización o producir cáncer dependerá de la cantidad de episodios de diverticulitis aguda que una persona haya tenido. En el caso, por supuesto, que se puede entender de la noticia del Papa Francisco, él hizo una estenosis del colon por una enfermedad diverticular complicada con diverticulitis aguda a repetición. ¿Qué significa una estenosis? Significa que el tejido donde están esos divertículos, por la inflamación crónica, hacen fibrosis. Este tejido se engruesa, por decirlo de alguna forma, y por supuesto disminuye la luz del órgano, que es el área por donde pasan las heces. Al hacer esto, por supuesto, queda estenosado, es decir, más angosto, más estrecho, y puede comportarse como una obstrucción intestinal. Muy importante, ¿qué sucede si la obstrucción se da de manera total? Ahora, muchos pacientes con enfermedad diverticular, al igual que con cáncer de colon o de recto, pueden debutar con una obstrucción intestinal. El problema aquí es que la patología, por supuesto, el cuadro clínico es mucho más aparatoso y son pacientes que ameritan una cirugía de emergencia, donde no siempre los resultados son tan favorables como si se hiciera una cirugía electiva. Cuando hablamos de la diverticulitis nos habla también de los episodios que pueden pasar el paciente, o suceder con el paciente, mejor dicho. ¿Qué se hace con él para tratarlo? ¿Todo es quirúrgico o hay tratamiento farmacológico además de la alimentación? El tratamiento de la enfermedad diverticular ha cambiado muchísimo, sobre todo en los últimos 30 años. Anteriormente, un paciente que sufría enfermedad diverticular y tenía episodios de diverticulitis agudas durante el año, hasta 2 episodios, ese paciente iba a una cirugía electiva. Actualmente eso no es así. El manejo de la enfermedad diverticular actualmente es médico hasta que el paciente ya no tolera el tratamiento médico o ocurren otras complicaciones como el sangrado persistente, como la diverticulitis aguda a repetición o, por ejemplo, la estenosis. En este caso, los pacientes que presentan mejoría con el tratamiento médico no necesitan someterse nunca a un tratamiento quirúrgico, el cual consiste principalmente en la resección del intestino que está afectado, como fue el caso del Papa Francisco. Hicieron una resección colónica y, por supuesto, mantuvieron su tránsito intestinal a través de una anastomosis primaria. Doctor, queremos saber sobre el tratamiento no quirúrgico para la enfermedad diverticular y saber cómo evitar llegar a la diverticulitis. Como muchas de las patologías coloproctológicas, la alimentación es la clave. Una adecuada ingesta de fibra, adecuado consumo de agua y una vida no sedentaria, por supuesto, nos va a ayudar a tener un buen tránsito colónico y de esta forma disminuir la probabilidad de que las heces se acumulen y causen una inflamación dentro de las paredes del colon. ¿Una persona puede tener la enfermedad diverticular sin llegar a diverticulitis? Sí, de hecho, una gran cantidad de la población mundial tiene enfermedad diverticular que es asintomática. Esto va a depender muchísimo, por supuesto, de cómo esa persona se relaciona con su medio ambiente. Si es una persona que hace ejercicio, que come bien, generalmente no va a tener problemas de enfermedad diverticular o cuando mucho 1 o 2 veces en su vida. La pregunta del millón, ¿la enfermedad diverticular se cura o solamente es una enfermedad que se va a controlar con el tiempo? La única forma de curarla es con un tratamiento quirúrgico. Una vez que los divertículos aparecen en el colon, este es un colon que ya está dañado, es un colon enfermo y hay que retirarlo quirúrgicamente. Ahora, si el paciente está, por supuesto, asintomático, actualmente eso no necesita un tratamiento quirúrgico y con una buena alimentación, por supuesto, el paciente puede llevar un ritmo de vida tranquilo. ¿Qué condiciones tiene que tener el paciente para llegar a lo que sería el tratamiento quirúrgico?
La única indicación actualmente, por supuesto, es una complicación grave como una estenosis, una perforación o una obstrucción intestinal, y de manera electiva que la enfermedad diverticular afecte la calidad de vida del paciente. Es decir, un paciente que siempre tenga dolor abdominal, un paciente que siempre tenga un episodio de enfermedad diverticular complicada con diverticulitis, un paciente que tenga sangrado a nivel anorrectal. Estos son los pacientes que generalmente pueden someterse a un tratamiento electivo. Entonces sí puede ser electiva, tanto electiva como de emergencia. Sí, la emergencia actualmente es la forma más común de operar una enfermedad diverticular porque se complicó y nadie sabía que la tenía. Pero ¿cómo evitar estas complicaciones? Nos habla sobre la alimentación y el control. ¿Sí se puede evitar estas complicaciones mayores como lo que le ocurrió al Papa? Solamente con la alimentación podemos disminuir la probabilidad de que los divertículos se inflamen. Nosotros manejamos pacientes que tienen una alimentación perfecta y aún así esos pacientes hacen episodios de diverticulitis aguda. ¿Es posible que un paciente menor de 60 años pueda presentar enfermedad diverticular? Sí, de hecho, esa es una muy buena pregunta porque actualmente con esto del cáncer colorectal y los estudios de pesquisa a menor edad, sobre todo en pacientes con factores de riesgo, se ha demostrado enfermedad diverticular en personas de 35, 40 años de edad. Esto tiene un mayor peligro para ellos porque a menor edad el diagnóstico, mayor probabilidad de que en el tiempo hayan complicaciones de la enfermedad diverticular. Nos habla sobre ello y además saber que no es normal sangrado a través de las heces, ningún tipo de sangrado que hagamos incluso al momento de ir al baño, y además saber que si tenemos un hábito evacuatorio que no es lo más común o lo más normal y que nos está ocasionando dificultades, hay que acudir al médico. ¿Qué recomendaciones esenciales nos das para finalizar? Por supuesto, no es normal sangrar, no es normal el dolor, no es normal pasar 2 semanas sin evacuar. Mis recomendaciones, como siempre lo digo, es, si usted está presentando alguno de esos problemas, por favor acuda al médico. En este caso, el coloproctólogo es el especialista más capacitado para evaluar los problemas de sangrado rectal, por supuesto, sangrado intestinal bajo. Nos dicen por acá, Luis nos escribe y dice: saludos Daniela, pregúntale al doctor, he venido padeciendo de dolor fuerte y cólicos en mi estómago. ¿Qué debo hacer para evitar este dolor? Bueno, en este caso la recomendación, como lo dije, acudir al médico. El gastroenterólogo estoy seguro que puede ayudarlo y probablemente este paciente necesite una endoscopia digestiva superior para ver qué está pasando en el interior del estómago. Recuerda que el intestino no puedes verlo como ves la piel. Por tanto, la única forma de estudiar el intestino es a través de una endoscopia digestiva superior o inferior, y esta se hace extremadamente necesaria por encima de los 40 años de edad, incluso de manera rutinaria como pesquisa y prevención. Además, la buena alimentación es fundamental. Posiblemente incluso los cólicos los puede tener por una mala alimentación. Por supuesto. Ahora, hay muchos pacientes que pueden mejorar su alimentación y continuar con los problemas, y esto puede deberse a 2 causas. En el caso gástrico, muchas veces debido a la presencia de Helicobacter pylori, que es muy común, y la mejor forma de saberlo es con una endoscopia digestiva superior. Y en el caso del resto de patologías intestinales, tiene que ver con un mal hábito alimentario, un mal hábito evacuatorio que tiene muchísimo tiempo y que ya ha generado problemas estructurales en esta zona. Nos decía, vegetales siempre estar presentes entonces en los platos. Por supuesto, así es. ¿Cocidos o crudos? De cualquier forma, representan una buena fuente de fibra para las personas. Doctor, ¿cómo lo contactan? Además, ¿cómo pueden saber más de su unidad? Claro, nos pueden seguir a través de @colonrectollano y @tuendoscopia, y a través de los números telefónicos 0424-3092-548 y el 0424-305-0121. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a ti por la invitación, Daniela. Adrián Terán nos estuvo acompañando, coloproctólogo, estuvimos hablando sobre la enfermedad diverticular. Gracias a ustedes por la sintonía en nuestras redes, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Será hasta una próxima oportunidad.